El anarquismo en el Estado español entre 1996 y 2007. Primera parte. Rescatamos el texto publicado originalmente bajo el título La epidemia de rabia en España, 1996-2007, por la revista Resquicios, números 4 y 5 entre 2007 y 2008. Posteriormente fue publicado en Nodo 50 y en la Biblioteca Anarquista, portal web en el que se puede leer actualmente. Consideramos este texto de mucho valor para entender qué ocurrió entre finales de los 90 y principios de siglo. Las secuelas de esta etapa confusa siguen notándose en la militancia anarquista de hoy en día. Es responsabilidad de las militantes actuales conocer los errores del pasado para no repetirlos en el futuro. Por ello os traemos este contenido sonoro a Regeneración. Sin más, disfruten de la primera parte del artículo. La segunda la podrán escuchar muy pronto. En general, cada enunciado del insurreccionalismo tuvo una traducción grotesca en suelo ibérico, o al menos esa es la percepción colectiva que ha quedado. Muchos compañeros definen este fenómeno con una curiosa expresión: la informalidad mal entendida. Y, con todo, el insurreccionalismo enunciaba ciertas verdades que hoy nos parecen avances sin vuelta atrás. Entre estos ya hemos mencionado la comprensión dinámica de la organización y el rechazo de la alienación militantista. Quisiéramos añadir ahora la idea de que en las condiciones actuales una práctica anticapitalista y subversiva no puede quedar anclada en la espera de las masas, de la adhesión de sectores amplios de población, ni fiar a esta todas sus perspectivas de futuro. Que nos quiten lo bailao. Presentación. Créame usted, que tal como operamos nosotros, al margen de la ley, todo lo que no sea la más estricta honradez podría traernos fatales consecuencias. Jack London, Asesinatos S.L. Desde hace tiempo, algunos compañeros sentimos la necesidad de hacer balance de la experiencia acumulada en el Estado español por sectores de militantes anarquistas, comunistas y autónomos, que durante un cierto tiempo confluyeron en torno a una cierta idea insurreccional. Esta necesidad nace de dos circunstancias. La primera de ellas es la evidencia de que se ha cerrado una etapa. No estamos en el mismo punto que hace 10 años, ni siquiera 5, y queremos sacar las conclusiones pertinentes para afrontar mejor batallas que no están en un futuro brumoso, sino que ya se nos están echando encima. Para ello es imprescindible abrir un debate, o al menos provocar una reflexión. La segunda circunstancia que nos empuja a escribir es el absoluto desconocimiento de los hechos de los últimos 10 años por parte de las nuevas generaciones de compañeros. Sobre este desconocimiento hay que decir que se debe en gran parte al grado de incomunicación internautica que se ha impuesto entre nosotros, sustituyendo casi por completo al contacto y conocimiento directos. Pero da también la medida de nuestro fracaso en levantar referentes con los que estos compañeros pudieran sentirse identificados. Proyectos de lucha y polos de agregación que hubieran dado continuidad y profundidad a un esfuerzo combativo que no fue pequeño. Ese fracaso es el de lo que durante un tiempo se dio en llamar organización informal, y con la perspectiva que dan los años nos damos cuenta de que era un fracaso inscrito en los mismos presupuestos de los que partíamos. A pesar de ello, no lamentamos nada, no creemos haber perdido el tiempo ni que lo hayan perdido nuestros compañeros. Hoy es muy fácil contemplar un montón de ceniza y decir que todo fue un error, que al personal simplemente se le fue la olla. Esta falsa crítica olvida, por interés o por ignorancia, los condicionantes que operaban entonces. Nos devuelve al punto de partida, a las plomizas ilusiones del anarquismo oficial o a la alegre inconsciencia del antagonismo juvenil, y por tanto prepara el terreno para que todo vuelva a repetirse en un plazo indeterminado, dentro de ese tiempo cíclico tan característico en los entornos políticos puestos al abrigo de la historia. Mucho más difícil e incómodo para todo el mundo es ensayar un análisis dialéctico de lo ocurrido. Las condiciones de las que partíamos no dejaban otra salida que la que afortunadamente se produjo. La epidemia de rabia no fue otra moda estética e ideológica del gueto. Todas las hipótesis que se formularon por entonces fueron puestas a prueba hasta las últimas consecuencias. Aunque los resultados fueran a menudo desastrosos, ahí se funda una experiencia colectiva digna de tal nombre, y por eso mismo es posible la autocrítica.
En cuanto a los resultados positivos, están lejos del maximalismo que llegó a enajenarnos en tantas ocasiones, pero están ahí. Estos años han permitido superar definitivamente 2 décadas de inercia y parálisis del movimiento libertario de las que fuimos involuntarios herederos. Pero sobre todo han servido para volver a poner sobre la mesa cuestiones centrales como la revolución o la organización, y no como inertes certezas ideológicas, sino como problemas vivos, complejos, dinámicos. Estos resultados, quizá pequeños en lo inmediato pero cualitativamente importantes por las posibilidades que abren, han tenido también un coste trágico que han pagado aquellos compañeros que fueron y son blancos de la represión. A ellos dedicamos estas páginas. Hemos de señalar que este escrito no pretende zanjar nada, sino hacer una contribución ajustada a lo que hemos visto, vivido y pensado en todo este tiempo. Más que hablar ex cátedra o ir con nuestra opinión por delante, lo que nos parecía prioritario era reconstruir esta historia lo mejor posible, intentar una visión panorámica. Y eso no puede hacerse simplemente a golpe de cronología ni desempolvando batallitas. Es necesario juzgar qué hechos fueron más importantes y qué otros fueron menos, y aventurar hipótesis explicativas de por qué ciertas cosas han sucedido así y no de otra manera. En este proceso el texto adquiere, como es evidente, un sesgo subjetivo del que no nos avergonzamos. Para dar una visión objetiva de las cosas ya está en el telediario y la prensa diaria. Por lo demás, era imposible hacer este trabajo sin llegar a ninguna conclusión, y alguna que otra hemos sacado, aunque nunca faltará quien nos la discuta. Así sea. Capítulo 1. Érase una vez. En el paso de 1996 a 1997, el conjunto de los movimientos juveniles, antagonistas, anticapitalistas de la península ibérica se hallaban en el umbral de una transformación, producto de las condiciones externas tanto como de su propia maduración a lo largo de una década. Esta transformación, que fue general, adquirió en el caso del anarquismo la forma de una ruptura violenta. Esta primera parte se refiere al modo en que se gestó esa ruptura, que se dio en 2 líneas. Con el anarquismo oficial y sus tradiciones, y con posiciones cada vez más abiertamente integradoras que se desarrollaban en el seno del antagonismo juvenil. En ese terreno de crítica se encontrarán compañeros con posiciones diversas, autónomos, anarquistas o marxistas heterodoxos, que dejarán de lado las diferencias doctrinales heredadas para buscar en común una práctica revolucionaria efectiva. La idea insurreccionalista será el punto de cita y el común denominador de ese momento de extraños reagrupamientos. El anarquismo oficial. Desde comienzos de la década de los 90 son patentes los efectos de reestructuración capitalista en España. En ese contexto, la esclerosis del anarquismo oficial, el movimiento libertario que se había adjudicado sin más las mayúsculas, empieza a ser cada vez más evidente. Al término de la dictadura se había querido recrear la CNT histórica, en condiciones tales que condujeron en un breve plazo a la ruptura en 2 facciones. Todo esto es historia vieja y sabida por todos, pero quizá no se ha observado que la polémica entre esas 2 facciones, resumible grosso modo en la disyuntiva elecciones sindicales sí o no, bloqueó durante 2 largas décadas el debate militante dentro del anarquismo. Inmerso en ese monólogo autista, el sector del no, que logró quedarse con las históricas siglas de la CNT, atravesó la reestructuración del capitalismo español en una posición de aislamiento y marginalidad crecientes. Nos referimos a esta facción como anarquismo oficial, por cuanto la otra, hoy CGT, fue diluyendo voluntariamente su referente anarquista hasta conformarse con un pálido halo libertario que no afectará a su imagen de respetabilidad. En los 20 años de los que hablamos, el anarquismo oficial fue perfectamente incapaz de elaborar un solo concepto que diera cuenta de los cambios históricos que se estaban viviendo, o de introducir una sola novedad organizativa que le permitiera hacer frente a las transformaciones del terreno social y laboral. Eternamente a la defensiva, se enquistó en la reafirmación de los principios, de la ideología, de un pasado mitificado y de una fórmula organizativa no menos mitificada que data exactamente del año 1918. Junto a todo ello, una asfixiante atmósfera burocrática, una maraña de fotocopias, sellos, comités, plenos y plenarias para una minúscula organización que en 1996 no superaba los 3.000 afiliados. A las organizaciones del anarquismo oficial llegaban a comienzos y mediados de los 90 jóvenes militantes deslumbrados por su glorioso pasado, por su aureola de combatividad más estética que real, y por un discurso que por entonces era, sin exageración, el más extremista de todo el panorama. La CNT no ponía a este aluvión de afiliación juvenil el más mínimo filtro, lo cual no era de extrañar dada su escasez de militantes, y la fijación por la cifra de afiliación que la dominaba.
La Federación Ibérica de Juventudes Libertarias no servía como escuela previa para estos militantes, sino que se daba con bastante frecuencia y desde el momento del ingreso la doble militancia en ella y en la CNT. En esta última, los jóvenes solían terminar arrumbados en inoperantes secciones de estudiantes. Una vez en el sindicato, estos jóvenes percibían un notable desfase entre la radicalidad del discurso y la inexistencia de la práctica, entre el obrerismo años 20 y la falta de presencia en la empresa, entre las cifras de afiliación pregonadas y las reales, entre la visión del mundo y la realidad del mismo, entre el esplendor del pasado mítico y la miseria del presente, en definitiva. También encontraban, con demasiada frecuencia, el desprecio y la condescendencia de militantes mayores y más experimentados. Esta militancia juvenil, en fin, sirvió no pocas veces de carne de cañón en las luchas burocráticas internas del anarquismo oficial, sin ser cabalmente consciente de las manipulaciones a las que era sometida. En ella hubo sin duda mucha inmadurez e inexperiencia, como no podía ser de otro modo. También hay que decir que nadie se molestó en enseñarle nada, más allá de los 4 imprescindibles dogmas. En general, se dejó contaminar por los peores vicios de la organización, desde el sectarismo extremo hasta la manía burocrática, pasando por la pereza intelectual. Pero también poseía una voluntad sincera de superar aquella penosa situación aunque no supiera bien cómo. Esa entrega, que fue bien real y sostenida durante años por parte de muchos, tenía que chocar, y chocó, con el inmovilismo de la organización. Y ello porque iba acompañada de deseos de cambio, aunque cada cual conceptuara el cambio a su manera. Para mediados de los 90, la parálisis teórica y práctica del anarquismo oficial había generado un ambiente interno más que enrarecido. En tales situaciones de estancamiento florecen inevitablemente los conflictos internos. En la CNT hubo mucho, pero el más sonado fue el de la desfederación, eufemismo de expulsión, de una parte importante, si no mayoritaria, de la regional catalana. Como en la mayor parte de las luchas intestinas de la Confederación, las verdaderas causas del enfrentamiento quedaban en la sombra, por cuanto a ninguna de las dos partes les convenía airearlas. No pudo aducirse, ni siquiera se intentó, una sola motivación ideológica, una mínima divergencia teórica o práctica, que pudiera explicar semejante descalabro organizativo. Se trató simplemente de un conflicto entre camarillas burocráticas en el cual se impuso el sector que obtuvo el apoyo de las redes burocráticas que gobernaban la CNT en el resto del Estado. Luchas similares acontecían por toda la geografía confederal. Cuando las disputas terminaban en un sitio, empezaban en otro, terminando de hundir la moral de la organización y arrastrar su imagen por el barro. Uno de estos conflictos tiene particular relevancia para la historia que queremos contar. Se trata de la lucha interna que estalló en el seno de la CNT de Madrid entre los años 1997 y 1998. Apenas superado un conflicto interno que había conducido a la expulsión en bloque del sindicato de oficios varios, comenzó a incubarse otro entre dos sectores opuestos. La polarización era la habitual dentro de la patología del cenetismo. Un sector anarquista, minoritario, encabezado por el sindicato del metal, se enfrentaba a otro sindicalista, formado por el nuevo sindicato de oficios varios, el de transporte y el de construcción. Los miembros de la Federación Local de Juventudes Libertarias, una de las más numerosas y activas, se alineaban con el sindicato del metal. A la facción sindicalista le irritaba la violencia que estos jóvenes desplegaban, por ejemplo, en las luchas antifascistas u hostigando a empresas de trabajo temporal. Y no se les perdonaba una actuación particularmente irresponsable en un acto de irresponsabilidad colectiva de la CNT, como fue la ocupación del Consejo Económico y Social en diciembre de 1996. El conflicto, ya larvado, estalló en 1997 en el seno del Comité Nacional de la CNT, establecido en Madrid desde un año antes y en el cual ambos sectores burocráticos habían repartido los puestos. Por razones ignotas, los dos representantes del sector del metal fueron expulsados del sindicato y por ende del Comité Nacional. Además de este hecho, una buena parte de la sección de estudiantes, en la que se encontraban varios militantes de la Juventudes Libertarias, también fue expulsada, bajo la acusación de ser jóvenes violentos que montaban altercados en las manifestaciones de estudiantes de la época. Miembros del propio sindicato de estudiantes se habían personado en la sede de Tirso de Molina para dar sus democráticas quejas a los popes de la organización cenetista, que democráticamente expulsaron a los jóvenes díscolos que alteraban la paz de los entornos izquierdistas. Así se pasó a un choque abierto en el cual el sector mayoritario logró liquidar al sector metal mediante una cadena de expulsiones justificadas con pretextos diversos, algunos tan peregrinos como el ya señalado. El máximo grado de enfrentamiento se alcanza cuando miembros de la Juventudes Libertarias, ya expulsados del sindicato, irrumpen en una reunión del Comité Nacional situado en la calle Magdalena para pedir explicaciones a los que se consideraban responsables, empezando por el entonces secretario general.
Se produce un cruce de hostias por ambas partes que el Comité Nacional y la Federación Local de Madrid presentan al resto de la CNT como un asalto organizado, obteniendo la adhesión de casi todas las regionales, que habían callado ante la secuencia de expulsiones, considerándola en todo caso un asunto interno de Madrid. Hasta aquí la situación respondía a una metodología de resolución y de conflictos desarrollada y perfeccionada por la CNT desde el año 1977. Maniobras burocráticas, expulsiones de pura cepa estalinista y la inevitable dosis de hostia, ya fuera como expresión de rabia de los vencidos o como argumento último de los vencedores. Pero desde el Comité Nacional se decidió dar otra vuelta de tuerca y extirpar a la Juventudes Libertarias no ya la Federación Local de Madrid, sino del conjunto de la organización. El victimismo, como estrategia de consenso articulada en torno al asalto al Comité Nacional, dio pie a una caza de brujas en la cual la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias hizo de chivo expiatorio de las tensiones estructurales inherentes a la CNT. El Comité Nacional del Sindicato decidió unilateralmente y por cuenta propia la ruptura de relaciones con las Juventudes Libertarias, algo que en rigor solo podía decidir un congreso de la organización. Tal ruptura no solo tenía importancia simbólica, sino que permitía considerar en lo sucesivo a las Juventudes Libertarias como una vanguardia externa que pretendía dirigir al sindicato. En consecuencia, se inició el hostigamiento contra sus militantes en la práctica totalidad de las localidades donde existían grupos federados de las Juventudes Libertarias. En Bilbao y Granada fueron forzados sus archivos, sufriendo el robo de documentación interna. En poco más de un año se consiguió sacar de los sindicatos a la totalidad de los militantes de las Juventudes Libertarias, puestos fuera de juego por expulsión directa, agobio o puro asco. Se conjuraba así el fantasma de una eventual radicalización de la CNT, que volverá a tomar cuerpo inmediatamente, como veremos, con aquella minoría de militantes partidarios de apoyar a los presos por el atraco de Córdoba. En cuanto a la Juventudes Libertarias, quedará demonizada en la memoria del anarquismo oficial e iniciará una andadura propia e independiente. Hasta ese momento, la Federación Juvenil había sido una especie de cristalización extrema del sectarismo propio del anarquismo oficial. Su existencia había girado sobre la creencia errónea de que era posible una práctica más radical sin modificar los presupuestos de la CNT. De hecho, como afiliados al sindicato, los militantes de la Juventudes Libertarias defendían la ortodoxia cenetista con feroz dogmatismo, de ahí que fuera tan fácilmente manipulables por los sectores puristas. Su inmolación a manos de los que querían un sindicato de perfiles más amables y civilizados dejará a la Juventudes Libertarias absolutamente desorientada y girando en el vacío, hasta que abrace el insurreccionalismo como tabla de salvación. Pero detrás de los miembros de las Juventudes Libertarias se irán muy pronto sectores más amplios de jóvenes cenetistas asqueados después de haber batallado, durante años en muchos casos, contra una burocracia inamovible. El antagonismo juvenil. El anarquismo oficial estipulaba en sus congresos, con gran delicadeza excluyente e incluyente, que el movimiento libertario estaba formado por la CNT, la FAI, las Juventudes Libertarias y Mujeres Libres. Pero lo cierto es que la realidad era más compleja, y con sus muchas facetas cambiantes venía a alterar la comodidad de ese esquema burocrático y sectario. Fuera de la frontera, perfectamente delimitada de las organizaciones formales del anarquismo, se había extendido un poco por todas partes un movimiento más difuso y heterogéneo, cuyos embriones habían aparecido a mediados de los 80. Se concretaban ocupaciones, fanzines, distribuidoras, grupos musicales, colectivos y grupos de afinidad, así como en su participación en movimientos más amplios como el antimilitarista, que despega por las mismas fechas con la campaña por la insumisión. Esta constelación, ya se reivindicara anarquista o autónoma, había nacido al margen del añejo obrerismo del anarquismo oficial y se movía entre múltiples coordenadas definidas por lo general con el antisexista, antirrepresivo, antimilitarista, antifascista, antitaurino, etc., y con el convivencialismo juvenil como hilo conductor. En estas redes se apoyaban publicaciones emblemáticas como Sabotaje, Resiste, El Acratador, La Lletra A o Equintza Susena, entre otras. Dada su incapacidad para construir instancias de coordinación y trazar líneas comunes de acción, una parte de ese movimiento juvenil seguía teniendo a la CNT como un referente cuando menos respetado por su estabilidad y aureola mítica. Sin embargo, en diversos lugares el antagonismo juvenil tuvo un peso específico propio que superaba el del anarquismo oficial. Es banal señalar a Euskadi como excepción en este caso, siendo como ha sido una excepción en casi todos los aspectos. Es sabido que allí la guerra social ha tenido un desarrollo diferenciado, y los temas que la epidemia de rabia reintrodujo después de décadas en el anarquismo ibérico, como la violencia o la cárcel, no han dejado allí de ser la realidad cotidiana de miles de personas, y no de reducidos círculos de activistas. A pesar de la presencia en Euskadi de un antagonismo juvenil surgido con fuerza a mediados de los 80,
que de hecho inspiró en muchos aspectos al del resto del Estado y le dotó de numerosos referentes. Por falta de tiempo y espacio no podemos detenernos en todos los lugares que quisiéramos. Valencia fue, por ejemplo, un foco importante de ocupaciones, aparte de que allí se publicó a comienzos de 1997 el mítico Todo lo que pensaste sobre la ocupación y nunca te atreviste a cuestionar, primer texto autóctono que contenía la idea que la epidemia de rabia desarrolló después, y que se situaba años luz tanto de la liturgia del anarquismo oficial como de la incipiente espectacularización del movimiento Ocupa. Así podríamos seguir citando algunos sitios dignos de mencionarse, pero por las limitaciones de este trabajo queremos centrarnos en dos puntos de máxima condensación del antagonismo juvenil, que tendrán una fuerte influencia en los desarrollos que se produjeron después en el resto del Estado. Hablamos de dos metrópolis, Madrid y Barcelona. En Madrid se asistió a un caso particular. Allí el antagonismo juvenil logró dotarse de instancias de coordinación desde fecha muy temprana, y esas estructuras duraron prácticamente una década. Se trata de la Coordinadora de Colectivos Lucha Autónoma, fundada en 1990 por la confluencia de las primeras jornadas de ocupas madrileños y de grupos juveniles desgajados de las organizaciones de extrema izquierda Movimiento Comunista y Liga Comunista Revolucionaria, cuyo dirigismo había terminado por asquearles. Así nació una organización singular que, si bien no logró trascender el ámbito madrileño, dio pie a verdaderas dinámicas de lucha y autoorganización por emplear el lenguaje de la época. Lucha Autónoma no escapó a una fortísima estetización común a todo el movimiento, y que de hecho era uno de sus elementos constituyentes. Fue una organización de marcado carácter activista que funcionó como cajón desastre ideológico, rasgo que le permitió crecer en un primer momento, pero que a la postre se volvió en su contra. A la altura de 1997, su propia maduración y la falta de puesta en común había conducido al desarrollo de posturas divergentes en su seno. Esto produjo una crisis saldada con la autodisolución en 1998. Al poco tiempo se intentó refundar bajo los presupuestos del posoperaísmo italiano, una lucha autónoma emancipada de sus componentes anarquistas y autónomos tradicionales, pero este paso en el vacío se saldó con un rápido y discreto fracaso. Por lo demás, esta organización no agota el panorama del antagonismo juvenil madrileño durante los años 90, pues fuera de ella siguió existiendo una amplia constelación difusa de grupos, casas ocupadas, distribuidoras, colectivos y demás. Sin embargo, es justo reconocer que Lucha Autónoma fue un referente fundamental en Madrid durante toda la década, hasta el punto de que el cierre en falso de su experiencia ha tenido secuelas negativas que son patentes, 10 años después, en la fractura interna de los movimientos madrileños. En cuanto a Barcelona, no creemos que la aparición en ella de un vigoroso antagonismo juvenil se pueda disociar de la tradición de rebeldía de la misma ciudad y su periferia, cuyo último eslabón había sido las luchas obreras y vecinales de los años 70. Al contrario de lo ocurrido en Madrid, allí el movimiento se estructuró en redes informales con base en el tejido social de los barrios, en las casas ocupadas y en afinidades personales entre compañeros. Este medio político se desarrolló al margen de cualquier influencia de la CNT catalana, que desde principios de los 90 estaba demasiado ocupada autodestruyéndose y dando el habitual espectáculo mafioso de los cismas cenetistas. El primer hito destacable del movimiento barcelonés está en la campaña desarrollada contra los Juegos Olímpicos del 92. A partir de ella empieza a tomar cuerpo y a recurrir cada vez más a la ocupación como forma de agregación y lucha. El número de inmuebles liberados llegará a alcanzar así una masa crítica sin igual en el Estado. Esa efervescencia terminará dando lugar a un salto cualitativo en 1996 en torno a la ocupación y desalojo del ya desaparecido Cine Princesa, situado en pleno centro de Barcelona. Después de 7 meses de exhibir ante toda Barcelona una dinámica de actividad imparable, los ocupas del Princesa fueron desalojados en una suerte de asedio medieval en el que a la policía le llovió de todo. La posterior manifestación de protesta reunió a miles de personas y terminó en uno de los disturbios más grandiosos que recuerdan los compañeros barceloneses. La convulsión que se vivió en Barcelona fue retransmitida en directa a todo el Estado. Los ecos del Princesa se vieron reforzados en marzo de 1997 por otro desalojo de gran alcance mediático, el de la Guindalera en Madrid, donde fueron detenidas más de 100 personas. Los hechos del Princesa y de la Guindalera fueron seguidos por una oleada de ocupación en todo el país, la mayor parte de ellas efímeras por la rápida intervención de la policía, que sin duda recibió instrucciones de no permitir que cundiera el ejemplo. El Estado había empezado a preocuparse, como lo demostraba el hecho de que el nuevo Código Penal aprobado en 1996 estableciera penas muy superiores para el delito de usurpación. La franja libertaria del antagonismo juvenil tuvo por primera vez un espejo donde mirarse, que ya no era el de la CNT, donde aparecía siempre como la hermanita pequeña. Había alcanzado la mayoría de edad y su pequeño mundo había irrumpido en el telediario. A partir de ahí podía empezar a mirar a la CNT con cierto distanciamiento,
Sin que se produjera por el momento ruptura alguna, la crítica empezó a desarrollarse de manera larvada. O bien se empezó a prestar oídos más atentos a la crítica de compañeros que habían desmitificado el cenetismo tiempo atrás, si es que alguna vez habían llegado a creérselo. Por otra parte, y lo que es más importante, la conciencia difusa de haber superado una fase abría las puertas del antagonismo juvenil a la introducción de nuevos temas, ideas y concepciones. Aquí se gestó una nueva contradicción entre posiciones que buscaban la manera de profundizar y radicalizar el enfrentamiento con el Estado y el capitalismo, y otras que tenían más a sublimar tal conflicto en una representación simpática e inocua que permitiera llegar a la gente. Se dio una simplificación en la que por lo demás incurrió innumerables veces definir estos dos campos como revolucionario y reformista. El primero de ellos no podía ser efectivamente revolucionario, por mucha voluntad que se pusiera en el empeño, careciendo de un proyecto revolucionario que fuera más allá de los aspectos meramente destructivos, que primaron en todo momento, y en un momento histórico en que la marea de la contrarrevolución que sucedió al 68 no ha empezado aún a bajar. En cuanto al segundo, ni siquiera aspiraba a reformar nada, sino a conservar los islotes restantes del estado del bienestar, y a obtener la gestión paraestatal de la asistencia en ciertos ámbitos de exclusión social generados por la reestructuración del capitalismo, precariedad, inmigración. Esta contradicción atravesó al conjunto del movimiento, pero donde se hizo más claramente visible fue en torno a la disolución de Lucha Autónoma y en las disputas madrileñas sobre la legalización de los centros sociales ocupados. Poco tiempo después, los grandes encuentros de la antiglobalización escenificarían esa ruptura en forma de representación espectacular, particularmente en la polarización entre bloque negro y monos blancos. Un día cualquiera en Córdoba. Hasta aquí hemos expuesto algunos antecedentes intentando dibujar el contexto sobre el que se extendió la epidemia de rabia. Podríamos haber empezado la narración en este punto, pero al precio de desvirtuar las dimensiones de lo ocurrido. Toda historia ha de tener un comienzo, o por lo menos un detonante, y para nosotros el detonante de esta historia estalló en Córdoba el 18 de diciembre de 1996. 3 compañeros italianos y uno argentino, entonces desconocidos para el movimiento, intentaron atracar una sucursal del Banco Santander. La historia es harto conocida y no vale la pena extenderse. 2 policías municipales quedaron muertas y los 4 asaltantes fueron apresados. Sus nombres: Giovanni Barcia, Michele Pontolillo, Giorgio Rodríguez y Claudio Lavazza. En un primer momento fue un suceso más en la portada de los periódicos. Tardó aún en conocerse la afiliación anarquista a los atracadores y el hecho de que explicaran su acción como un acto político. Aunque desconocidos en España, eran representativos de los bandazos del movimiento revolucionario italiano en los últimos 20 años. Lavazza había empezado su trayectoria desde muy joven en el seno de las luchas obreras de los años 70. Como tantos otros militantes italianos, optó por tomar las armas formando en la organización Proletarios Armados por el Comunismo, de corte leninista y orientada a la lucha contra el sistema carcelario. Desde ahí evolucionó hacia posiciones anarquistas, sin ya salir del ámbito de la clandestinidad. Pontolillo y Barcia eran muy activos en la franja insurreccionalista del anarquismo italiano, que se había gestado en los años 80. El primero tenía en Italia una condena pendiente por insumisión al servicio militar, y el segundo estaba encausado en el marco del montaje Marini, del que hablaremos más adelante. Su compromiso con el anarquismo no era por tanto reciente, y menos aún, como afirmaron algunos con mezquindad, un rasgo de oportunismo calculado para obtener apoyo una vez capturados. Casi completamente desprovistos de contactos con el anarquismo español, sus voces tardaron aún en llegar hasta el exterior de la cárcel. Lo hicieron finalmente a través de las páginas del YAR, boletín editado en Asturias y alejado de cualquier dogmatismo. El YAR unía a su desconcertante maquetación una factura mucho más limpia que la de los fanzines fotocopiados usuales de la época. Además de ser gratuito y mantener su periodicidad con notable rigor, contaba con una distribución excelente no solo en Asturias sino en toda España, alcanzando a todos los sindicatos de la CNT y a la práctica totalidad de la constelación antagonista: colectivos, distribuidoras, casas ocupadas. Por todo esto, el YAR fue el vehículo por excelencia de una polémica de la que la CNT no pudo salir peor parada. Desde el momento en el que el boletín asturiano dio a conocer las posiciones anarquistas de los atracadores de Córdoba, se alzaron voces dentro y fuera de la CNT que exigían que el sindicato les apoyara. En honor a la verdad, hay que decir que una parte minoritaria, pero significativa de militantes del sindicato estaban a favor de asumir a los expropiadores como presos propios, tal como se había hecho años antes con el preso libertario Pablo Serrano, y de hecho algunos sindicatos como el de Avilés llegaron a hacerlo. Estos cenetistas, sin abandonar el sindicato, tendieron a agruparse con compañeros procedentes del antagonismo juvenil, formando la primera generación de grupos de la Cruz Negra anarquista en Granada, Villaverde y otros lugares.
Su objetivo, aparte de una genérica lucha contra las cárceles, era el apoyo a los presos anarquistas. Estos grupos fueron un curioso fenómeno de transición, ya que no partían de una ruptura a priori con la CNT y de hecho se reunían en sus locales. Pero la desconfianza, cuando no la abierta hostilidad que se encontraron por parte de la organización, les llevó pronto a desengañarse del cenetismo y seguir otros rumbos. Hechas estas excepciones, en su mayor parte la organización era, más que reticente, abiertamente reacia a prestar ninguna clase de cobertura a los detenidos en Córdoba. Si bien lo que subyacía era el miedo a la criminalización, la negativa no dejaba de envolverse en argumentación ideológica y en una condena implícita a los autores del atraco. Como hemos dicho, esta polémica se desarrolló principalmente en las páginas del YAR, con algunas intervenciones desde el periódico CNT, y se mantuvo aún dentro de un orden a lo largo de 1997. Pero en la primera mitad de 1998 se producen dos hechos que van a provocar una polarización irreversible. El primero al comienzo del juicio por el atraco en Córdoba, donde se convoca una concentración de apoyo a los compañeros italianos. Unos chavales llegados de fuera, sin representar al sindicato alguno, se presentan con una bandera de la CNT. Los medios de comunicación hacen hincapié en ello. La CNT se desvincula por completo, acto que le valdrá mayores críticas aún por parte de la incipiente red de apoyo de los expropiadores apresados. El segundo hecho de importancia fue el desalojo del Centro Social Autogestionado de Gijón, sede de YAR, entre otros colectivos, por parte de la CNT, que tenía el local en usufructo como parte del patrimonio sindical acumulado, a la fuerza y sin previo aviso. Las pobres razones arguidas por el sindicato no justificaban una acción así, que recordaba poderosamente a los desalojos de casas ocupadas y provocaron verdadera indignación en mucha gente. Las inconfesadas razones de fondo eran las críticas a la CNT que YAR publicaba puntualmente, enviadas por sus lectores. La forma en que se produjo el desalojo eran además representativas del paternalismo y la superioridad con que se trataba desde CNT al otro movimiento libertario. Y no solamente en Gijón. Por eso, fue inmediata la identificación y solidaridad de muchísima gente con el Centro Social Autogestionado. A partir de ese momento la polémica sube de tono aceleradamente. La tirada del YAR, que ya de por sí era alta para una publicación contrainformativa, no dejó de aumentar a lo largo de este proceso, y lo mismo podría decirse de sus apoyos. De su último número, septiembre de 1999, se tiraron 7.000 ejemplares. Por las mismas fechas, la tirada del periódico CNT era de 3.000 ejemplares, de los cuales un tercio se quedaban acumulando polvo en los sindicatos que no le daban salida. La distribución capilar e informal del YAR se mostró en aquel momento crucial, mucho más amplia y eficaz que la de la anquilosada prensa del sindicato. Por la importancia que tuvo, queremos hacer algunas observaciones sobre aquella polémica, de muy bajo nivel por ambas partes. La CNT hubiera podido ser defendida con un argumento muy simple y difícilmente rebatible, que no tenía ninguna obligación de asumir a unos presos que pertenecían a otra corriente, por añadidura desconocida en España, y que habían actuado de manera unilateral, con métodos ajenos al repertorio cenetista. Algo tan obvio no se le ocurrió a casi nadie. El paso en falso de los cenetistas que intervinieron fue pretender aclarar, sin que nadie se lo hubiera pedido, que los presos de Córdoba no podían ser anarquistas, porque ni sus métodos ni sus puntos de vista coincidían con la sacrosanta organización. Acostumbrados durante mucho tiempo a expedir certificados de pureza anarquista, no dudaron ni por un momento que este era un caso más en que podían hacerlo. No calibraron, las cabezas no daban para tanto, que la excomunión doctrinal del anarquismo oficial funcionaba bien cuando se empleaba contra cualquier ente situado a su derecha, pero que las posiciones de los italianos eran mucho más radicales que las suyas, por cuanto defendían el ataque revolucionario inmediato, y encima lo ponían en práctica. Así, los pobres inquisidores se encontraron con la rebelión abierta de un montón de gente que durante años le había aguantado las tonterías en silencio. Trastornados por este imprevisto para el cual su programación no encontraba respuesta rápida, ya no dieron pie con bola, y no se le ocurrió otra cosa que incurrir en condenas morales. El problema de fondo era que la CNT se le estaba exigiendo, desde un entorno al que había tenido como punto de referencia, que estuviera a la altura del extremismo verbal que había desplegado durante años. Como no se estaba discutiendo sobre teoría, sino sobre hechos consumados muy graves que la podían salpicar mediáticamente, la CNT se vio invadida por el pánico y se puso de manifiesto que su radicalismo era pura verborrea, y que había hecho de la automarginación una forma de integración en el sistema que decía combatir. Lo que se vio en las páginas del YAR a lo largo de muchos meses, conviene aclarar que no se había producido el advenimiento de Internet, fue una reedición de aquel cuento en que un niño, en su inocencia, señala que el emperador está desnudo, y ya nadie puede seguir fingiendo. Pero en este caso el niño se llamaba Michele Pontolillo, y su inocencia venía dada por el hecho de que, habiéndose formado en otro lugar, estaba libre de las intoxicaciones y las convenciones propias del anarquismo ibérico.
A partir del desalojo del CSA de Gijón, la ruptura es ya irrevocable. El movimiento libertario con mayúscula acababa de perder, en cuestión de meses, el monopolio del anarquismo que había defendido celosamente durante 2 décadas. Para finales de 1998 hay 2 campos perfectamente delimitados. Uno, el anarquismo oficial, puesto a la defensiva con toda su inercia doctrinaria. Otro, el de un anarquismo mucho más radicalizado que ha cristalizado de un golpe a su izquierda, y que por el momento solo tiene como aglutinadores comunes su rechazo visceral al anterior y el apoyo a los presos de Córdoba. Las crisis organizativas son fieles compañeras de la encrucijada histórica, y el anarquismo español, que ha brillado en muchos campos, pero jamás en el de la teoría, ha intentado siempre resolverla mediante la fuga hacia adelante, por el expediente del activismo. Con esos antecedentes no es de extrañar, viéndolo en perspectiva, que prendiera a toda velocidad lo que sería llamar insurreccionalismo. Ese novedoso campo anarquista y su crítica a la burocratización, el dogmatismo y la inmovilidad del anarquismo oficial ejercerán en los años posteriores una fortísima atracción sobre los militantes más jóvenes de la CNT, que la irán abandonando en un auténtico éxodo generacional que prácticamente no dejó un sindicato por tocar. Las posiciones insurreccionalistas ejercieron idéntica atracción sobre los compañeros del ámbito del antagonismo juvenil, y el peso de estas diferentes procedencias se hará notar en la configuración de sectores informales diferenciados, que van a caminar juntos pero no revueltos en los años posteriores.